Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles. Estamos ahora transmitiendo este nuevo live para que ustedes puedan acercarse a este concepto del que estamos hablando ahora, que es de epigenética, y en este caso particular hoy vamos a hablar de la epigenética y el ciclo de la vida humana, es decir, cómo la epigenética nos puede a nosotros modificar desde el hecho del embrión hasta cuando somos personas mayores. Definitivamente todo lo que hacemos alrededor, todo lo que tenemos, toda nuestra alimentación, el estilo de vida que tenemos, el ambiente, etcétera, esto nos puede modificar y puede modificar nuestra genética a través de todos estos conceptos que son epigenéticos. Entonces, la idea es que podamos explicarles de manera clara, sencilla, sin mayores complicaciones, y ustedes los puedan entender que todos los procesos que tienen que ver con nuestra vida, la alimentación, el ejercicio, el estilo de vida, el nivel de estrés, etcétera, van a cambiar nuestra conducta o nuestra expresión genética. Y para esta noche nos acompaña Hilary, la psicóloga en Salud Vida, y entonces pues te damos la bienvenida. Buenas noches, mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, sí, en esta vez vamos a hablar un poquito sobre la epigenética, más o menos ya les explico el concepto, pero lo que no sabían es que la epigenética tiene su base también emocional. Así que vamos a hablar desde la parte física y emocional de cómo se forma y cómo puede también afectar la misma. Entonces, claro, ahora cuando nosotros somos engendrados, para hablar de la primera fase de la vida humana, cuando somos engendrados, cuando ya tenemos vida en el útero de la mamá, entonces, pues definitivamente podemos decir una cosa que es bien particular, y es el hecho de que todo el proceso de embarazo que tenga la mamá en su proceso de gestación va a afectar favorable o desfavorablemente las características del feto. Es decir, si la mamá, por ejemplo, una mamá embarazada, está en un medio donde hay humo, cigarrillo, polución, etcétera, definitivamente lo que va a pasar es que estas toxinas van a alterar epigenéticamente la genética de ese bebé, y esto va a hacer que definitivamente pues la vida de este ser humano empiece a cambiar. Entonces es desde el hecho de tener el embrión en el vientre materno. Por supuesto, nosotros empezamos a formarnos desde el vientre materno. Entonces, desde que somos un embrión, ya los factores nos van afectando en nuestra formación, aunque empecemos a formar un organito primero. Pero todo esto va a tener una base desde la epigenética. Por ejemplo, si la mamá, han de haber escuchado, ¿no?, que le dicen que cuando está embarazada no puede estar triste, trate de no llorar, evite preocuparse y demás. No es solo porque le afecta al bebé cuando ya está más grandecito, cuando ya está formado, no. Esto es desde que el bebé se está formando, desde que es un embrión, todos estos factores ya afectan, porque todo esto va influyendo en la formación del bebé. Claro que en el momento, cuando nace, tal vez no se van a dar cuenta de qué ha pasado o qué ha afectado, pero en el transcurso, en su desarrollo, vamos a ir notando esta afección que hubo en el embarazo. Claro, por supuesto, y te quiero comentar algo. Lo que sucede es que en la historia que nosotros manejamos en Salud Vida, pues vamos hacia muy atrás con la historia de la persona, porque necesitamos encontrar las razones de ser de este problema de salud. Y a veces tenemos que llegar, cuando una persona, un consultante va al consultorio, lo que tenemos es que a esta muchacha a este joven, a esta persona, termino llamándole a la mamá, porque la mamá me va a contar que su embarazo fue difícil, fue complicado, sufrió mucho, no sé, estaba en algún lugar, etcétera. Cuando encontramos estas respuestas, entonces tenemos un punto de origen
para saber qué es lo que pasa con esta persona ahora. Entonces Hecho, sí es cierto que todo empieza ahí, en el embarazo. Y los factores pueden ser favorables o desfavorables. En realidad, desde que, por eso es adecuado una planeación, ¿no? Una planeación familiar previa, porque desde antes, desde cómo la mamá está antes de engendrar a su bebé, ya va influyendo en la formación del mismo. Entonces, si yo tengo, no sé, buena salud, me alimento bien, consumí vitaminas, en mi parte personal estoy bien, al momento de yo empezar a engendrar, empieza a formarse un embrión saludable, porque la mamá está saludable. Entonces, como ya estoy preparada, ya reduzco los factores, por ejemplo, estresantes, porque todo esto va afectando. El estrés es importante desde que empezamos a formar nuestra vida, esto es relevante. Entonces, todos estos factores van afectando. Y si una mamá no planeó, entonces, bueno, digamos, llega y se embaraza, pero por alguna situación no estuvo ya preparada, ¿no es cierto? No estuvo preparada para esto, para tener un bebé, y resulta que justo estaba enferma. No va a ser igual a la mamá que se preparó y estaba en condiciones de salud óptimas para poder procrear a su bebé, que a la mamá que estaba enferma, condiciones de salud tal vez no muy favorables. Pero me estás contando de problemas físicos. Pero también en emocionales. Pero lo que sucede es que a veces cuando la mamá no estaba preparada para embarazarse, obviamente su cuadro emocional se afecta. Ahora, el tema es que el cordón umbilical que conecta a la mamá con su embrión, con esta persona, desde que nace tiene vida. Por supuesto, ahora, pues para poner en contexto claro esto, desde que son engendrados hay vida. Y esto es un ser humano, es una vida. Y los conceptos que por ahí están rodando de que no son, que solamente es una cosita y cualquiera, definitivamente no. Desde el primer momento que el esperma entra en el óvulo, se produce una carga. Hay fotografías increíbles cuando se ve, cuando el esperma entra al óvulo y se desprende una carga de luz increíble que fue tomada en una universidad en Estados Unidos, y esto hace ver el proceso de la vida, cómo impacta la vida. Ahí empieza la vida, es decir, este organismo celular tiene vida. Por supuesto. Y ahora la conexión y todo lo que pasa con la mamá, desde la mente, desde sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones, pues también van por el cordón umbilical. Por supuesto. Entonces, es que una mamá que ya estaba planeando está física y emocionalmente preparada para un bebé. Y no solo ella, también su pareja, también su parte familiar, social, ya están preparadas porque está planeado. Entonces todos lo están esperando, ansiosos. Pero cuando no, pues todos se sorprenden, no todos lo tomarán positivamente. Entonces todos estos factores van a causar estrés en la mamá. Y el estrés es muy importante en cómo puede afectar al embrión. Es muy importante porque esto me puede incluso llegar en un futuro a ser más propenso a tener ansiedad o depresión. Exacto. Desde ahí, Exacto. o sea, si la mamá ya tuvo esos factores estresantes, el bebé va a ser más propenso, ya no es cuando sea un bebé necesariamente, pero en su desarrollo van a ver que tiene más probabilidad de padecer ansiedad o depresión. Sí, es precisamente eso. Entonces, estos cambios externos, estas condiciones externas de cómo está la mamá, de cómo se alimenta, de en qué ambiente está, en qué ambiente de trabajo está, todas estas cosas van a terminar influenciando y cambiando la forma en que se expresan los genes, y esto pues definitivamente, como dices tú, a largo plazo vamos a encontrar problemas de salud. Por eso es que es bien importante llegar al origen de todos los procesos, y esto significa que tenemos que tener una parte importante de esta historia. Por eso es que a veces la historia no es suficiente solo con la persona que está ahí, sino a veces son necesarios los progenitores para que nos cuenten. Y cuando yo descubro, una de las cosas que siempre me llamó la atención, es que cuando en la consulta la mamá dice, sabe que mi embarazo fue muy difícil, y yo veo la conducta del niño o del joven que tengo al frente mío, y tengo que mirar cuál es su conducta actual. Y esto me llama mucho la atención, porque definitivamente esto que pasó con la mamá impactó la
la genética de este muchacho y hizo que cambiara la expresión de sus genes y como tú decías, pues tenemos depresión, ansiedad, que son muy comunes ahora, ¿no es cierto? Pero avancemos ahora, ya estamos en la primera parte de la vida, es la parte en primaria. Ahora, la segunda parte es este cuadro de la infancia, ¿sí? Ya los cambios, y también hay cambios epigenéticos. Ya el niño, ya grande, va a la escuela y entonces encuentra en la escuela muchas cosas, muchos factores que pueden cambiarle la expresión genética a través de factores epigenéticos. Entonces, pero estos factores generalmente pueden, en buena parte pueden ser negativos o también pueden ser positivos, ¿no es cierto? Todo entonces, le va a influir, pero si no hacemos algo bien, pues va a influir negativamente. Pero si hacemos todo lo que podamos de la mejor manera, pues esto epigenéticamente va a dar un resultado favorable también, no todo va a ser negativo, todo depende de cómo lo vamos formando. Y ahora pues de la infancia, ya viene desde el embrión, va creciendo, pasa a la infancia, consideremos y tomemos en cuenta que pues la infancia tiene varias etapas, ¿no? De infancia, pero en cada una de estas etapas va afectando, de manera diferente en algunas etapas porque en cada una vamos avanzando, va habiendo cambios en el niño y va a haber formas diferentes también de llegar a él, hablando emocionalmente, ¿no? Pero pues todo esto va a ir afectando positiva o negativamente. Y a veces en la infancia aún no notamos, aunque ahora es más común sí notar estas afecciones ya desde la infancia, pero esto donde realmente sí se empieza a notar es en la adolescencia. Claro, y claro, ahora el tema es que cuando en la infancia, por ejemplo en la infancia encontramos niños que van a consulta y tienen problemas inmunológicos. Cuando me refiero a problemas inmunológicos, no necesariamente estoy hablando de enfermedades catastróficas, ¿no? Sino estoy hablando de procesos inmunológicos, fiebres, amigdalitis recurrentes, bronquitis recurrentes, y el niño pasa enfermo buena parte del año, y si es el año escolar pasa enfermo. Y estas condiciones también alteran su expresión genética y hacen entonces que pueda variar. Ahora, si a eso le sumamos que en la escuela sufra bullying, por ejemplo, si hay un bullying en la escuela y este niño es sujeto de bullying, definitivamente la expresión de sus genes va a cambiar. El bullying sería la forma, la epigenética para que este niño pueda cambiar su expresión. Claro. El bullying. Los factores externos ya suman en la infancia. Claro, cuando está en la barriga es netamente más directamente de papá y mamá, porque papá también influye en la estabilidad emocional de la mamá. Entonces, esto va a influir de papá y mamá. Una vez que nace en los primeros meses igual, es papá y mamá que son las figuras y los pilares principales en la formación del ser humano. Entonces, cuando esto pasa, ya vamos avanzando y empieza ya a afectar la familia cercana. Pero ya en una infancia, pues ya podemos ir viendo que no va a ser solo papá y mamá, ya son los factores externos también. Entonces, como por ejemplo, escuela, amigos, amigos de los papás, entornos cercanos al niño. O sea, ya va a influir todo el entorno. Pero también cuando hablas de entornos cercanos, entonces no solamente es la escuela o el lugar donde está el niño, es también la casa y el medio donde el niño se desarrolla y crece. Y si ahí el niño tiene maltrato, sufre maltrato psicológico, físico, definitivamente esta epigenética va a afectar la expresión genética de este niño y va a hacer que este niño tenga muchas posibilidades de sufrir de ansiedad, de depresión. Y no solamente los factores en casa, también la sociedad. Exacto. Depende en qué país, en qué sociedad, en qué cultura vive, ya va influyendo en cómo el niño va a ser después, en positivo o en negativo, pero esto ya influye también porque los factores sociales y culturales son muy relevantes en la infancia. Recordemos que los niños hasta los 5 años, ellos pueden cambiar, pueden mejorar o pueden empeorar lo que hayan construido ya desde el embrión, lo que ya hayan venido percibiendo. Y hasta ahí es más fácil modificar. Pero si de los 5 en adelante no modificamos, incluso hay enfermedades que hasta los 5, aunque sean neurológicas o algún tratamiento un poco complicado, hasta los 5 puede haber mejoría, tal vez no al 100%, pero sí hay mejoría si tratamos hasta los 5 por la elasticidad cerebral, está desarrollando. Pero sí, pero si a los 5 años, después de los 5 años, intentamos hacer algo, va a ser mucho más difícil, porque ahí en sí ya está formado prácticamente y ya lo demás será pues alimentar a lo que ya formó al niño. Claro, bueno, yo manejaba, tú me dices 5 años, yo manejaba un criterio de alrededor de 7 años.
Sí se puede, 7. pero 5 es y como... recuerdo hoy, precisamente hoy, ahorita me hiciste recordar del caso de alguien, que no les voy a decir el nombre, como siempre, pero recuerdo el caso de alguien que hace muchos años, pues era una compañera de la universidad, nos encontramos, su hijo tenía 7 años y ella me dijo, lo que pasa es que yo perdí el control sobre la vida de mi hijo. 7 años. Eran 7 años solamente. Y claro, y los conceptos que yo venía aprendiendo eran de hasta los 7 años, el niño puede ser moldeable, modificable. Es un poco más moldeable. Pero sí, después de eso ya no. No, después ya es prácticamente casi que imposible. Pero hasta los 7 puede ser, sin embargo, no es lo mismo que hasta los 5. Hasta los 5 es lo ideal, máximo 6 años, pero en realidad la base es 5 años. Entonces les podemos decir lo siguiente, como para resumir el tema. Si usted quiere que su niño exprese de manera adecuada su genética, es decir, sea de condición saludable, porque recuerden una cosa, que cuando los genes se expresan de manera inadecuada, se alteran o no se activan, pues definitivamente tras de eso vienen procesos de enfermedad. Entonces, tenemos la oportunidad de que nuestros niños puedan tener una oportunidad de ser realmente saludables cuando el entorno en el que están, el entorno en el que viven, cuando todo el medio que disponen les va a aportar para que esta epigenética pueda hacer que los genes que vienen en él, es decir, toda la información que está en su ADN, esta información que la trajo del papá y de la mamá, esta se pueda expresar adecuadamente y pueda él tener una vida saludable, una vida llena de felicidad, de alegría, no de tristeza, no de pena y tampoco de enfermedad. Aparte también influye, ya hablando, o sea, ya pasándonos de la infancia a la adolescencia, si en la parte del embrión y en la infancia logramos como crear seguridad, confianza, una estabilidad emocional, ¿sí? Cuando logramos en la adolescencia es más fácil que ellos también manejen sus emociones más adecuadamente, porque ya de por sí sabemos que en la adolescencia pues es muy conflictivo manejar todas las emociones, es difícil hacerlo porque pues hay varios factores que se juntan, se mezclan y a veces no comprendemos realmente cómo manejarlo, cómo equilibrarlo. Ahora a lo menos sí es muy necesario la ayuda psicológica en la adolescencia porque se frustran demasiado y cada vez, como yo les mencionaba ya en anteriores podcasts, pues definitivamente el ritmo de vida que hoy llevamos es diferente, entonces por eso influye también en esto. Claro, y además de eso quería comentarles ahora que aprovechando que dijiste que habíamos tenido ya información, sí, yo les invito a que vayan al canal de YouTube. Tenemos un canal en YouTube donde hemos subido podcasts hablando de temas importantes de salud. Entre ellos ya hemos tocado el tema de la adolescencia y lo complicado que podría ser para estas personas tener una vida relativamente más fácil de la que ellos tienen ahora. Pero entonces sí, vayan a YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, síganos y van a encontrar ustedes información realmente importante ahí. Para todas las personas que se conectan, muchas gracias por estar aquí, por muchos saludos a todas las personas que están conectándose y que puedan interconectar. Quisiéramos saber qué están pensando, quisiéramos saber qué es lo que están digiriendo de toda esta información. Si nos los hacen saber en los comentarios sería extraordinario. Y sepan que después de esto, pues todas las preguntas las vamos a poder responder también. Entonces, estamos hablando del tema ya en la adolescencia, ya la epigenética en la adolescencia. Ahí los cambios son ya más fuertes, más intensos. Más severos, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya no es solamente como mencionaba, en la infancia mismo ya influye no solo el niño, papá, mamá, sino familias, seres cercanos a la familia, igual el entorno escolar, el entorno social también ya del niño. Pero en la adolescencia esto es más predominante porque ellos ya se vuelven más sociables, ya tienen más amigos, ya hay más influencia social. Entonces ya es más difícil de controlar, porque en un entorno cercano y pequeño es más fácil controlar y decir, no, a mi niño esto no, a mi niño esto sí, etcétera. Pero ya en un entorno más amplio no se puede. No podemos pretender que todos los amigos o todos los conocidos o el entorno social en sí del adolescente pues sea como papá o mamá quiere.
no siempre va a ser así. Entonces van a influir positiva o negativamente sin que se pueda ya hacer mucho. Aquí ya depende del adolescente. Entonces ahí es donde se vuelve más difícil porque el adolescente ya debe tomar las riendas de sus emociones y de sus decisiones. Claro, y aquí se enfrentan a varias cosas. Básicamente se están enfrentando a varios factores que epigenéticamente pueden alterar su genética. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, se van a enfrentar a la decisión de fumar o no, de probar sustancias prohibidas o no, de tomar una o dos cervezas quizás, o licor más fuerte. Van a tener que tomar decisiones con respecto a eso. Lo que deben saber es una cosa: la decisión que tomen, la decisión que quieran hacerla, pues definitivamente lo que deben estar seguros es que eso va a cambiar la genética que traen. Es decir, la manera en que sus genes se expresan se va a ver alterada si deciden fumar, si deciden tomar, si deciden tener una vida con sustancias no ilícitas. Controlado más. Entonces, no controlado. Y si su ambiente también es un poco tóxico, todas estas cosas van a terminar haciendo que el cerebro del adolescente no se desarrolle de la manera en que se espera. Todas estas cosas que les estamos diciendo a propósito están bien fundamentadas, es decir, no son cosas que estamos imaginándonos, sino son cosas, todos estos asuntos de los que estamos hablando están muy bien fundamentados con bases científicas y estudios hechos con respecto a lo demás. Si a alguien le interesa, si alguien está interesado en las bases científicas de toda esta información, pues escríbanos y con muchísimo gusto les vamos a hacer llegar. Por supuesto, para que puedan también investigar un poquito más o confirmar si tal vez hay dudas, porque pues todo esto ya está comprobado científicamente. Sin embargo, no se habla mucho. Ahora una pregunta quiero hacerte, y es el hecho de que ya en la infancia podemos tener estrés desbordado, cuadros de ansiedad quizá, o el típico trastorno de déficit de atención. Está ligado el trastorno de la hiperactividad, el TDAH, la hiperactividad con déficit de atención, está ligado a esta conducta. El TDAH sí puede influir a que, no tanto en la infancia, más en la adolescencia empieza a surgir estas etapas de ansiedad, ¿no? Sí influye, no podemos decir que es el único factor, porque pues si es tratado, es controlado, pues puede que no me afecte más allá, porque sé cómo manejarlo, ¿no? Pero si no me han detectado o me detectaron y no hicimos nada en la infancia para controlar esto, pues sí me puede ser como un factor de riesgo para ser más proclive a tener trastornos de ansiedad y una ansiedad severa, porque la hiperactividad, recordemos que siempre nos mantiene activos, alerta y demás, y la ansiedad es esto, estar siempre activo, siempre alerta. Y cuando ¿a qué edad detectamos un TDAH en la infancia? ¿Cuál ha sido cuál es el promedio en el que se puede identificar a 5 años, 6 años, 3 años? No sé. Bueno, como más común es a los 5 años que ya está como, ya le dicen, no, vea, ya algo pasa con su hijo. A los 3 algunos sí, pero no tanto porque, como sabemos, los niños son inquietos. Entonces sí es difícil determinar desde más temprana edad, aunque ahora ya como van a los centros infantiles y demás, de todos los profesionales que se encargan del cuidado de los niños, pues ya pueden detectar esto. Pero si está en casa es posible que no lo notemos. Entonces, si tenemos un TDAH a los 5 años que ya se puede determinar, pues podríamos pensar que los factores epigenéticos que nos llevaron a esto empezaron allá muy temprano, posiblemente en el embarazo. Posiblemente en el embarazo la mamá estuvo muy ansiosa, muy preocupada. Esa es una manera muy clara de cómo la epigenética, el entorno de la mamá, las cosas que está haciendo la mamá pueden alterar la conducta del niño más tarde, ¿cierto? Y de hecho, antes sí se pensaba en esto, justo esto de la mamá. Decían, no, es que la mamá es así, la mamá de chiquita era bien hiperactiva. Entonces se suponía, se sobreentendía que la mamá era así hiperactiva y demás, y que por eso el niño salió igualito a la mamá. Pero a veces no nos damos cuenta que esto en sí no es porque la mamá es así, sino porque no solamente la mamá en su infancia, sino cómo fue la mamá en el embarazo, que fue esto generando igual ese entorno en casa
en que sea tal vez muy inquieto, muy hiperactivo, y como decían, la mamá es así, entonces la mamá va a decir, yo también era así, entonces le dejo nomás y sigue. Entonces empiezo a construir esto en la epigenética, porque no es en el ADN. No viene en el ADN el ser inquieto, no. Esto es en la epigenética. Claro, esta epigenética va a cambiar la expresión de los genes. Por supuesto. Y voy a tener una conducta inadecuada. Pero ahora, a lo que me voy es que no necesariamente porque la mamá es así, el hijo va a ser así. No. Entonces, es las decisiones que vamos tomando. Por supuesto. En los jóvenes de los que estamos hablando, podría ser que se inclinen a probar, a fumar, a beber, a tomar, pues tener una vida de viernes locos y no sé qué. Podría ser, ¿no? Claro. Y esto definitivamente va a alterar la manera en que los genes se expresan y van a decirnos y van a alterar de alguna manera la conducta y la salud. Pero la otra contraparte es cuando el muchacho decide hacer ejercicio, estudiar, ser responsable y hace toda una práctica de su vida adecuada. Posiblemente, con seguridad, esta epigenética va a construir en él pues condiciones de salud, condiciones adecuadas, de bienestar completamente adecuadas. Pero esto viene en base a los hábitos. Entonces, si yo construyo buenos hábitos desde mi ejemplo, porque si yo le digo a mi hijo, hace ejercicio y yo paso acostada todo el día, mi hijo no lo va a hacer. Entonces, si en cambio ve que los papás son activos, hacen ejercicio, entonces la influencia que tienen los papás en la actitud de los hijos, sobre todo en esta parte epigenética, pues es muy fuerte. Entonces, si yo quiero que mi hijo tenga buenos hábitos, desde el embarazo empiezo en buena alimentación, en hacer ejercicio, porque sí se puede, no igual que no esté embarazada, pero se puede alimentarse bien y demás. Pero si en el embarazo me alimento con pura chatarra, no hago ejercicio, solo duermo, el hijo va a salir así, porque eso estoy construyendo a través del cordón umbilical. Entonces todo eso va a mi epigenética, y entonces por eso esto es más probable que se dé en su hijo, pero no es porque es igualito a la mamá, no, es porque eso creé yo. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea diferente, es desde el embarazo lo empiezo, y después voy construyendo o reforzando cuando en el ejemplo. Entonces, estos hábitos yo los construyo. Si yo quiero un hijo que sea saludable, que tenga buenos hábitos, pues yo debo construir esto en mi hijo. Claro, y es precisamente eso, lo que yo hago, esto va a alterar de una manera o de otra manera, es decir, de una manera favorable o una manera desfavorable, la genética, es decir, cómo mis genes se expresan y cómo estos genes que podrían producir felicidad y alegría puedan desactivarse y producir tristeza e infelicidad y llevarme a depresión. Esta es más o menos la idea. Esperamos, de verdad esperamos que puedan ir entendiendo el concepto, que a la final podría ser, en términos científicos podría ser muy complejo, pero intentamos que sea digerible para todos. Entonces, lo que estamos diciendo, si me alimento bien, ¿no es cierto? Si me alimento bien, si hago ejercicio, si tengo una buena vida, si vivo tranquilo, me alejo de las cosas que me intoxican y que me causan problemas, voy a tener una expresión genética adecuada, y esto va a significar salud física y también salud mental. Entonces, claro, y eso también en la adolescencia incluye también en el manejo, en la regulación emocional. De niños no, porque están recién aprendiendo a conocer sus emociones, entonces aún no es necesaria la regulación, aunque ya va un poco, pero no en la intensidad que en la adolescencia. Pero en la adolescencia, si yo le creé buenos hábitos, si tuvo hábitos saludables, influencias sociales adecuadas, entonces todo esto va a permitir que el adolescente pueda manejar mejor sus emociones, regularlas de forma adecuada, y no va a dejarse llevar por la presión social y los conflictos sociales o los conflictos en general que presentan en la adolescencia. Entonces todo eso puede ir cambiando siempre y cuando pues desde la infancia hayamos construido a un niño estable, o sea, emocionalmente estable. Entonces claro, eso le va a ayudar también para después. Entonces, claro, ya está, y la vida de todas maneras continúa. Sea que hayamos construido o una epigenética que nos ayude, o que hayamos construido una epigenética que no nos ayude. Es decir, que hayamos aportado a nuestro cuerpo cosas que nos benefician y que permiten que nuestros genes se expresen adecuadamente. Entonces, si nosotros pensamos un poquito en esto, pues vamos a llegar a la edad adulta. Y esta edad adulta, pues definitivamente está ligada a varias cosas, ¿no? O sea,
necesitamos tener otros hábitos distintos, nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando. Por ahí alguien decía, Susas, ya no puedo dormir tan temprano, ya me estoy envejeciendo. Y yo le decía, no, es responsabilidad. Entonces, esto es lo que nos va pasando cuando vamos madurando. Asumimos responsabilidades, asumimos retos distintos, vamos teniendo cosas diferentes, vamos de pronto haciendo menos ejercicio que antes, vamos comiendo o intentamos por todo esto empezar un proceso de alimentación un poco distinto, diferente, que nos ayude, que nos aporte, porque pensamos que ya las cosas están fuera de foco, es decir, ya nos empiezan a doler estas cosas, ya tenemos alteraciones en la salud. Y sin embargo, en cualquier etapa de la vida, sea en el embrión, sea en la niñez, sea en la adolescencia o sea en la vida adulta, cuando hacemos cambios en nuestro estilo de vida, a través de la alimentación, del ejercicio, de nuestro estilo de vida, va a favorecer cómo nuestros genes se expresan y entonces va a replicarse esto de una manera agradable o de salud y nos vamos a evitar el enfrentarnos a enfermedades crónicas y complicadas. Pero para terminar, yo te dejo hablar, pero para terminar, pero si yo insisto y persisto en el hecho de que no puedo, de que no hay manera, de que es mi manera de vivir, es mi manera de comer, es mi manera de sentir, es mi manera de pensar, pues definitivamente se va a enfermar de la manera que usted ni siquiera imagina. Es que eso está también desde mi mente, o sea, no va a ver, como vemos, la parte de la epigenética tiene mucha influencia desde mi parte emocional, desde mi parte mental, no solo física. Entonces, si desde mi percepción, desde mi cabecita, yo digo no puedo, entonces no quiero, no lo voy a hacer, no va a haber un cambio, al contrario, voy a alimentar esa parte negativa. Pero si desde mi perspectiva lo pienso, analizo y digo, no, a ver, tal vez en mi embrión no tuve las condiciones adecuadas que me formaron en una infancia no muy adecuada, en la adolescencia algo no muy adecuado, entonces digo, no, a ver, en la edad adulta, como yo les sé decir a mis pacientes, pues ya somos adultos responsables. Entonces, lo que me haya pasado en mi infancia, en mi adolescencia, que no fue muy favorable, puedo cambiarlo, puedo mejorarlo desde mi edad adulta. ¿Me dejará cicatrices? Sí, pero las puedo sanar, sí puedo curar. Entonces, es necesario, es muy necesario tomar esa decisión y aceptar y decir, no, yo quiero mejorar, así sea en mis últimos años, pero quiero mejorar, se puede, pero si yo quiero. Porque, a ver, tomemos en cuenta como ejemplo, a ver, el estrés laboral. El estrés laboral que es muy común ahora, ¿por qué? Porque la presión en el trabajo, el estilo de vida, las ocupaciones, las responsabilidades, y esto ha generado que el estrés laboral sea crónico, ya no solamente un estrés laboral que se maneja con algún ejercicio de respiración y ya no. Este estrés tiene un impacto negativo muy, muy fuerte en la genética. Y eso incrementa la predisposición de las enfermedades mentales, como la ansiedad, los problemas cardiovasculares, la depresión, etc. Entonces, eso va a hacerme que yo sea más como propenso a padecer esto. Pero si yo veo que estoy en esto y digo no, yo no quiero así, ya creo que ya alimenté mucho de manera negativa mi parte epigenética, entonces lo voy a cambiar, lo voy a transformar. Entonces, ¿qué hago ahí? Como adulto, yo decido ir y tratar eso, cambiar eso y empezar un estilo de vida adecuado que me ayude a manejar los aspectos negativos que estén rodeando mi vida y que afectan o alteran negativamente a mi epigenética. Y para hacerlo, no es solo desde la parte emocional. Esto tiene que ir desde la parte física y emocional de la mano. No puedo solo pretender que si voy al psicólogo me sané y si voy solo al doctor ya me sané, no. Si quiero hacer un cambio realmente en la epigenética, hay que trabajar desde la raíz en la parte física y emocional, porque si no, no. Y ahorita estoy pensando en algo. Y a veces nos asombramos cuando vemos en televisión o en algún programa, cuando vemos a personas que son capaces, y se me ocurre ahorita pensar en una persona súper obesa, muy obesa, que se mete a un programa y le graban y está grabando todo el día y le siguen por tiempo y hasta que esta persona logra tener una respuesta. Lo que quiere decir es que si yo logro hacer cambios importantes, reales, yo puedo cambiar. Porque esta expresión
genética que se suprimió y que hizo que aparezca la obesidad y que no controlaba la obesidad porque mis hábitos alimenticios estaban distorsionados, porque mi conducta a nivel de actividad física no la tenía, ni siquiera la tenía, y cuando mi estado mental, emocional estaba realmente alterado y cuando tenía niveles de estrés que desbordaban, y entonces y solo comía, lo que va a pasar es que me voy a engordar, pero cuando hago un alto y comienzo a hacer cosas que me favorecen, mi cuerpo empieza a responder de manera distinta. Y entonces comienzo a ver personas muy gordas que empiezan a adelgazar, a tener un mejor estilo de vida y que su mente se aclara, sus condiciones físicas mejoran. Esto es lo que se construye. Y por eso estamos pensando que no hay momento que no sea apropiado. Todos los momentos son apropiados desde el hecho de que yo quiera hacer cambios y que genera pues salud. ¿Sí o qué? Primero acepto que necesito un cambio y ahí sí pues digo no quiero un cambio. Entonces tengo un problema, lo voy a cambiar, pero tengo que aceptarlo, porque si digo no, si yo no tengo ningún problema, si así estoy bien, si así he vivido bien, si así soy feliz y no pasa nada, entonces no va a haber un cambio porque no lo acepté. Entonces, si yo acepto, no porque otros me dicen, porque yo lo veo, porque yo lo percibo. Y aquí, esto de, por ejemplo, ¿no? De que la gente, cuando está gordita, ¿qué ve? Gente gordita y dice, ay, no, sí es normal. Luego resulta que quiero adelgazar y empiezo a ver gente que lo logró y demás. No es porque la vida me mandó una señal, no, es mi percepción, es la autopercepción. Sí. Todo, nosotros vamos a crear un enfoque específico, depende de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. Entonces, depende a mis gustos, depende a lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy queriendo lograr, voy a empezar a buscar y obviamente pues todo me va a dar para eso. Pero si yo no hago eso, entonces yo sigo en mi ambiente y no quiero cambiar, pues eso es lo que voy a seguir viendo y no porque no haya personas que han adelgazado, sino porque es la parte en mi autopercepción, que yo voy a ver diferente porque empiezo a pensar diferente. Claro, y entonces... Y mi enfoque cambia, ese enfoque es selectivo en realidad. Claro, es exactamente, pero entonces espero que nos esté quedando claro el tema, nos esté apostando luces. El momento apropiado para cambiar, ¿cuál es? Ahora. No importa la edad que tenga. No importa, de verdad no importa. No importa si es niño, si quiere cambiar en su niño o ya es un adolescente puede, o adulto. Es el momento, solamente tiene que tener la guía suficiente para hacer los cambios a nivel alimentarios, físicos, emocionales, etcétera, que van a construir, esta epigenética va a construir la expresión genética adecuada. Porque hay genes que se suprimen, hay genes que responden mal, hay otros que responden bien, pero todo está ligado a lo que somos. No se olviden que nuestro ADN tiene toda la información que nosotros necesitamos y que nuestro cuerpo necesita para vivir, y esa información la toma, pero cómo se expresan, cómo epigenética es sobre los genes. Entonces, cómo se metilan y ciertos elementos tóxicos pueden ponerse sobre los genes y eliminar esta expresión o cambiarla, y entonces yo voy a tener problemas de salud. Y ahora, cuando ya llegamos a la vejez y decimos, ya, pues nada, ya ahorita ya estoy mayor, ya he vivido la vida, solo espero morir. ¿Y por qué creemos? Exacto, porque ya no hay nada que hacer, ya estamos viejos, ya nada, ahora para ustedes los jóvenes, pero si los jóvenes vienen complicados, entonces es un problema, ¿cierto? Pero ahora, la acumulación, el tiempo que venimos viviendo, y depende de cuáles fueron nuestras decisiones con respecto a la vida que tomamos vivir, pues definitivamente nos van a marcar y nos van a decir cómo es nuestra vida y cómo nuestros genes se han expresado durante la vida. Entonces llego con enfermedades cardiovasculares, eso me hace pensar en que mi estilo de vida no fue tan bueno. Y cuando llego con problemas broncopulmonares, posiblemente los niveles de toxicidad que marcaron mi vida, pues también fueron importantes, ¿cierto?
cuando llego con problemas prostáticos severos, tumores, cáncer, etcétera, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me dice también que de pronto mi vida a nivel sexual también fue muy compleja y tuvo ciertos problemas. Bueno, en fin, o sea, definitivamente lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, nos va diciendo ahora lo que tenemos. Pero estos procesos que nuestro cuerpo ha ido haciendo y que en estos días hablé de esto y les estamos diciendo que todas estas cosas nos inflaman. El estrés nos inflama, la alimentación nos inflama, el estilo de vida que llevamos nos inflama, pues definitivamente lo que podemos decir es que de todas maneras, así tuviésemos 70 años, podemos cambiar esta expresión de nuestros genes. Por supuesto, y de hecho, ¿por qué nos inflaman? Porque nos intoxican. Es toxinas que están en nuestro cuerpo que hay que liberarlas y por eso nos inflaman. De hecho, aparte, en la parte de la vejez, pues sí hay varios aspectos en los que por lo general los adultos mayores pues tienden a decir que no, ya para qué, mejor sola, no doy cargas, no doy molestias, me aíslo, me quedo yo solo y así van a estar mejor porque no voy a hacer una carga para nadie. Resulta que esto no está bien. El hecho de aislarme, sea por factores epigenéticos, que por lo general son porque eso es lo que influye también en nuestras decisiones y en nuestra manera de pensar, pues esto se va a alterar aún más. Si yo en la vejez me aíslo, pues es más probable de padecer muerte más rápida, de padecer enfermedades importantes y todo. Entonces, sí es necesaria esta parte de no aislarme, de no quedarme a un lado sola porque digo que ya no quiero hacer una carga, no. De hecho, en la vejez es donde más tenemos que estar acompañados. ¿Por qué? Porque esta parte es necesaria para poder nosotros también saber cómo sobrellevar tal vez lo que nos está pasando. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que las personas casadas duran más años que las personas que no. Y esto no es porque me haga tener más iras o no, es por el hecho de la compañía. Entonces, una persona anciana con su pareja, pues tiene a la final en quien refugiarse. Y por eso tiende a pasar que cuando es una pareja, en la vejez, digamos, uno de los dos se va, al poco tiempo se va la siguiente. ¿Por qué? Porque es esta parte en la que yo me apoyaba en mi pareja. Pero cuando es una persona que por obvias situaciones se quedó sola muy joven y su vejez pasa sin su pareja, pues tiende a vivir menos años que la persona que sí tenga a su pareja al lado o a alguien cercano, no necesariamente la pareja, no, pero la pareja es como lo más cercano a una persona, pero es en la parte también de sus hijos, de familiares, de amigos, las personas, los adultos mayores que se dedican a viajar, a salir, tienen un círculo social activo, están mejores de salud, tanto física como emocional, y los años que ellos tienen son mejores y más largos. Pero las personas que se aíslan, se encierran, pues más rápido van a sufrir de todas las enfermedades que de por sí ya se empiezan a presentar en la adultez. Pero no es irremediable, es decir, no irremediablemente o sea, el concepto que nos vendieron acerca de ya tengo 70 años e irremediablemente me deben doler las rodillas, irremediablemente debo tener algún problema. Es que yo he tenido pacientes, consultantes que me dicen, pero doctor, yo ya tengo 70 años, 75 años y pues es normal que esté enfermo. No, eso no es normal. La enfermedad nunca va a ser normal, pero sí tiene mucho que ver de todo, de cómo fue nuestra vida y cómo nos trajo y todas las cosas que hicimos que nos ponen ahora en este lugar. Ahora, tengo 70, 75 años y ¿puedo cambiar eso? Sí puedo. Posiblemente no de la misma manera que si tuviera 40 o 30, posiblemente no. Pero si estoy dispuesto a hacerlo, es muy probable que pueda encontrar una respuesta para que pueda, para poder tener una mejor salud. Entonces, pues los cambios epigenéticos, pues estas cosas que básicamente están ligadas a la comida, a la alimentación, al estilo de vida, a la contaminación a la que estamos expuestos, al estrés que tenemos, pues definitivamente todas estas cosas van a influenciar en la manera en que nuestros genes se expresan o de manera adecuada o no adecuada.
y esto a la final termina generándonos salud o enfermedad. Este es el concepto que en Salud Vida tenemos para mirar la salud. Por eso no pretendemos que pues la salud sea algo que se pueda obtener con una o dos pastillitas que puedo conseguir en algún lugar, sean de farmacia, sean naturales o lo que sea. El tener salud tiene que ver con las decisiones que yo tomo a nivel físico y a nivel emocional. Por supuesto. Y así que nunca es tarde. Y pues en Salud Vida, como siempre lo hemos dicho y lo hemos mencionado, lo trabajamos todo desde la parte física y emocional. ¿Por qué? Porque la epigenética se forma con una base física y emocional, no solo la una o solo la otra, son los dos. Y si yo quiero un cambio real en mi vida, una mejoría real, pues es desde ahí, es desde mi epigenética, porque lo demás durará así, funcionará así, pero no va a ser no va a perdurar por mucho tiempo, no es muy sostenida, no es un cambio real y profundo, sino que más bien al contrario, es algo muy superficial. Entonces, por eso es que estoy bien, dependiendo qué tan efectivo fue, unos meses bien, otros meses peor, pero a la final no es algo que me va a durar años o varios meses, no, a veces ni el año. Entonces, por eso, y si no es de una enfermedad, se va a manifestar en otra, pero va a irse manifestando. ¿Por qué? Porque no estoy tratando desde la raíz. Por eso es este concepto que tenemos en Salud Vida, al entender que somos seres integrales, que estamos formados por una epigenética que va desde nuestro embrión. Entonces, el plan no es meterle a que vuelva a ser un embrión y cambiar todo, no. Pero sí empezar a cambiar esos factores epigenéticos que se formaron negativamente o me afectan negativamente en mi vida, en mi día a día, desde mi parte física y emocional. Y eso no importa la edad que se tenga, se puede hacer. Siempre y cuando yo acepte, bueno, para empezar, conocer, porque no es un tema muy hablado. Entonces, ese es el propósito, que puedan conocer un poco más de este tema para que puedan empezar a entender y a decidirse y a aceptar que necesitan ayuda y empezar a trabajarlo, que nosotros pues con todo el gusto lo haremos, les acompañaremos en este proceso y buscaremos la manera de poder generarles un bienestar real y estable en el tiempo. Así es que creo que estamos llegando a la parte final y antes de irme, pues como siempre, antes de irnos, como siempre quiero recordarles que es importante reconocernos y saber que es posible hacer cambios en nuestra salud. Hay algo que dice la Escritura y que dice: acuerdo de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los que digan ya no tengo contentamiento. Lo que hacemos de jóvenes pues definitivamente nos dice qué vida vamos a tener cuando estemos viejos. Así es que podemos tomar decisiones ahora que podemos, que sabemos que podemos cambiarlas, y sin embargo, si hemos llegado a la vida adulta y llegamos con muchas enfermedades, con muchas dolencias, las podemos también cambiar. Así es que ha sido un gusto, espero que el tema haya sido de su interés y que pues nos hayan entendido. La verdad es que el tema no es muy sencillo, sin embargo, espero que hayamos sido lo más claro posible. Gracias a todas las personas que pasaron por aquí, a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias a todos los que de todos los lugares desde donde se conectaron. Les agradecemos muchísimo. Saben que Salud Vida estamos abiertos y prepárense porque este mes vamos a tener promociones, una promoción que la próxima semana ya les estaremos anunciando para que ustedes puedan tener beneficios de acceder a Salud Vida. Buenas noches, un gusto como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima.